¿Qué es una experiencia paranormal? El término paranormal, también fenómenos normales, del griego yapa, para, al lado, al margen, y el adjetivo normal alude a puestos fenómenos descritos en la cultura popular, en el folclore y en otros cuerpos de conocimiento no científicos cuya existencia se describe como más allá del alcance de la comprensión científica normal. Entre las creencias paranormales más destacadas se encuentran las relacionadas con la percepción extrasensorial, por ejemplo, la telepatía, el espiritismo y diversas pseudociencias como la caza de fantasmas, la criptozoología y la ufología. La respuesta sobre lo paranormal se diferencia de las hipótesis científicas o de las especulaciones extrapoladas a partir de las pruebas científicas en el hecho de que las ideas científicas se basan en observaciones empíricas y en datos experimentales obtenidos mediante el método científico. Por el contrario, quienes defienden la existencia de lo paranormal explícitamente no basan sus argumentos en pruebas empíricas, sino en anécdotas, testimonios y sospechas. Los modelos científicos estándar explican que lo que parece ser un fenómeno paranormal suele ser una interpretación errónea, un malentendido o una variación anómala, es decir, poco frecuente de los fenómenos naturales. Una definición frecuentemente utilizada en la literatura científica es la de James. Un fenómeno paranormal es aquel que no ha sido explicado en términos de la ciencia actual. Únicamente se puede explicar mediante una amplia revisión de los principios de base de la ciencia. No es compatible con la norma de las percepciones, de las creencias y de las expectativas referentes a la realidad. Recientemente, Irwin y Watt proponen en la siguiente definición muy general que la parapsicología es el estudio científico de experiencias que sí son lo que parecen ser. Están al principio fuera del dominio de las capacidades humanas, tal como en el presente están conceptuadas por los científicos convencionales. Así, los fenómenos parapsicológicos señalan ostensiblemente la actuación de factores por lo común no conocidos o no reconocidos por la ciencia ortodoxa, a los que solemos referirnos como factores paranormales. Clasificación de fenómenos paranormales. Primer grupo. Fenómenos paranormales llamados de conocimiento, caracterizados por la obtención de información sobre el mundo exterior al margen de los canales sensoriales comunes. Son ejemplo los siguientes fenómenos llamados de percepción extrasensorial, la telepatía, comunicación o transmisión de contenidos de mente a mente, pero también entre hombre y animal y entre animales. La precognición, conocimiento de sucesos futuros libres. La retrocognición, conocimiento de sucesos pasados ignorados por el sujeto. Y la simulcognición, conocimiento de hechos que tienen lugar en distinto espacio, en la misma unidad de tiempo. La radiestesia y terradiestesia, la psicometría y las llamadas mancias estarían también incluidas como fenómenos en los cuales la presencia o la utilización de muy diversos objetos excitarían presuntas facultades de sujetos dotados o paranoctas. Quiromancia, cristalomancia, cartomancia, cafemancia, ornitomancia, ocultomancia, dominomancia, rhabdomancia, astrología. Segundo grupo.
fenómenos paranormales llamados de efectos físicos, en los que siempre, según los estudios, se producen efectos objetivamente detectables en el mundo exterior, al margen del marco de las influencias energéticas conocidas. Efectos mecánicos tales como el movimiento de objetos a distancia, sin el concurso de ninguna fuerza física detectable. Efectos antigravitacionales, levitación, cambios en el estado de la masa, materialización, transformaciones de energía, cambios de temperatura, producción de sonidos diversos y efectos electromagnéticos que se originan sin ninguna causa física conocida, y la influencia que ejerce aparentemente la concentración mental sobre reacciones químicas y sobre procesos biológicos. La literatura especializada recoge como ejemplos de fenomenología parafísica, entre otros. Además de los citados, la fantasmogénesis, la bilocación y la espectrogénesis, los aportes y la hiloclasia, apariciones y desapariciones de objetos que parecen surgir atravesando materia sin dejar seña, golpes, la clariaudiencia, audición directa de voces para las que no se detecta causa u origen físico, la hoy llamada transcomunicación instrumental, que incluirá la psicofonía o parafonía y la psicoimagen o paraimagen, la idoplasia o teleplastia, aparición de figuras y signos en medios físicos, el doblamiento de metales, la combustión espontánea, la psicofotografía, plasmación, fotografía voluntaria de contenidos imaginados. Los extras, aparición en placa de elementos no presentantes al realizarse la fotografía, etc. Asimismo, se incluyen efectos parabiológicos, entre los que se encuentran las experiencias extracorpóreas, la formación ectoplásmicas, con posible inclusión en ellas de los fenómenos de transfiguración, la demografía y, dentro de ella, la estimación, la transficción, así como fenómenos parahigiénicos, varias formas de diagnóstico y terapia paranormales, entre las que se destaca, por ejemplo, las atribuidas o llamados psicocirujanos filipinos y brasileños, etc. Esoterismo, ocultismo, teosofismo, espiritismo, brujería, vudú, satanismo, etc. Son contextos doctrinales en los que parece haberse registrado una variada fenomenología paranormal, lo cual, por otra parte, está presente también en todas las grandes religiones, así, por ejemplo, la que aparece relatada en varios libros de la Biblia o en textos dentro del budismo o del lamaísmo, etc. Y místicas debe tenerse en cuenta, sin embargo, que interesa a la parapsicología y pretende la verificación y definición precisa de los fenómenos paranormales objetivos, aislándolos en tanto de hechos del contexto teórico interpretativo en que, cuando es el caso, surgen o se producen. Investigación y métodos. La investigación de los fenómenos paranormales y aún más su interpretación son difíciles de encajar en el ámbito de las pautas metodológicas y teorías científicas establecidas. Debe tener en cuenta el problema epistemológico que significa el calificar como paranormales precisamente aquellos hechos para los que no se haya podido encontrar explicación casual empleando la metodología de la ciencia positiva, la cual es, por tanto,
la obligatoria explicación previa en el proceso. Multidisciplinar. La determinación de todo supuesto fenómeno paranormal. Puede decirse que la historia de las ciencias secular y abierta ha venido siendo la de la mutua referencia entre lo observado, como dato a definir con precisión, y la elaboración del orden de pautas de investigación a seguir en el proceso método de lograr dicha definición. Esto ha conducido a señalar que si han de ser los hechos observados los que orienten la elaboración del método y no al contrario, es decir, no que los hechos se adapten a un método preestablecido que podría, como consecuencia de su aplicación, desfigurar los rasgos definitorios que se buscan. Los datos que no ocupan esta reclamado una adecuada metodología específica. Sucesos paranormales, como los clasificados más arriba, no construyen observaciones deductibles de las teorías e hipótesis científicas, uno de cuyos valores es el de ser predictivas y contrastables, además de coherentes con el paradigma científico vigente, del cual reciben su inspiración. Dentro de la metodología científico-natural, teorías e hipótesis empíricas incluyen siempre, precisamente por las empíricas, la posibilidad tanto de anomalías como de refutaciones, entre las cuales destacan los datos llamados paranormales. En este sentido, la discusión contemporánea muestra que según unos, el estudio de tales fenómenos pretende iniciar su propia historia como ciencia injustificadamente porque carece de un ámbito propio de objetivos a definir. Bien, ¿por qué se juzga que tales datos no se han verificado o no se han replicado experimentalmente? Bien, porque se les considera de posible asimilación a datos ya conocidos, mientras que según otros, esa historia, aunque llena de dificultades, está ya plenamente iniciada al estimarse que los hechos comprobados, algún de ellos están en laboratorio, componen una casuística significativa con fisonomía específica y por tanto su negociación o el rechazo de su investigación no responden el ingenuo espíritu científico, sino en el caso más objetivo de rechazo a la posición denominada cienticismo. El gran número de fenómenos presuntamente paranormales de que se viene teniendo noticia documental desde tiempos remotos, los registros y comprobaciones verídicos o fenomenología tanto espontánea como provocada, así como la atención prestada por algunos científicos a ciertos fenómenos vinculados a la doctrina espiritista, mesas y mediums, parnales, escritura automática, formaciones eclopásticas y otros. En 1882, la pionera Sociedad Física de Londres, con su posterior filial norteamericana e institutos de investigación. Así, en 1919, el Instituto Metapsíquico Internacional de París declaró oficialmente de utilidad pública, o el de Varsovia, con la promoción de conferencias y congresos sobre los datos que constituyen el objeto material de estudio del llamado, ya en nuestros días, parapsicólogo, cierta fenomenología espontánea que como tal es testimoniada desde experiencias vividas en condiciones no sometidas a control, también merecido interés por las posibles consecuencias científicas de lo que se descubre respecto a sus procesos y causas, conduciendo progresivamente a una investigación que, objetivando su realidad bajo control experimental, lograse describir las leyes de su dinamismo. Se preside
aquí de la problemática epistemología general para todas las ciencias experimentales, que suponen las nociones de casualidad y de ley de naturaleza, tal como ha venido siendo presentada a lo largo del siglo XX por científicos y filósofos de la ciencia. Investigación psíquica y metapsíquica, término este último utilizado por el Premio Nobel de Fisiología francés Charles Richet. Fueron los primeros nombres dados a la disciplina que se ocupa del estudio de los fenómenos paranormales, a partir de la Conferencia Internacional sobre Parapsicología, celebrada en Utrecht, Holanda, en 1953, se impuso este último término, parapsicología, acuñado en 1889 por Max de Sauer, filósofo alemán de la Universidad de Berlín. Los científicos reunidos en la citada conferencia convivieron en el interés de la investigación de los fenómenos paranormales hasta el punto de que, como consecuencia, en el mismo año 1953, un encargo de curso conferido en 1933 al profesor Wilhelm se convirtió en una cátedra con un laboratorio anexo. El Instituto de Parapsicología de la Universidad de Utrecht, una segunda cátedra, esta vez ya ordinaria, fue adjudicada al profesor Johnson en la misma universidad. Poco después, en 1954, la Universidad de Friburgo de Brisgovia, Alemania, confiara una cátedra de psicología y áreas limítrofes de la psicología, que acogería el Instituto para las áreas fronterizas de la psicología y la psicohigiene, al fundador de este en 1950, el médico humanista y psicólogo Hans Bender, reconocida autoridad europea en la investigación paranormal. Por su parte, tras las experiencias de telepatía llevadas a cabo por Bechstein y mejoradas por el fisiólogo Leonidas, hasta el punto de interesar al gobierno de la URSS para fines militares. Este último científico fundó en 1960 y dirigió en Leningrado hasta su muerte. En 1996 el Instituto de Bioinformación terminó soviético para designar la telepatía, que su sucesor convirtió en el Laboratorio de Cibernética Biología de la Universidad de Leningrado. La parapsicología tiene sus orígenes en las investigaciones realizadas desde la segunda mitad del siglo XXI por científicos ilustres. Él ya mencionó Charles Richet, Oliver William Russell, Myers, William Perret y otros. Aunque ya entre ellos se dieron antecedentes, la parapsicología llamada cuantitativa y empírica comenzó su andadura a raíz de utilizarse un medio experimental en auspicios del psicólogo William, quien reclamó a un antiguo asistente suyo en Howard, el catedrático de fisiología vegetal, en labor conjunta con su esposa, la doctora Louise Ella, también botánica y naturalista. Utilizó las cartas Zener y datos especiales para experimentos orientados a constatar las manifestaciones de percepción extrasensorial y de psiconosis, así a encontrar correcciones estadísticas en ellos. Cuando se trata de fenómenos espontáneos, el investigador que accede a ellos se introduce en el escenario de los hechos con una primera finalidad: es prescindible asegurar su autenticidad
descubrir o descargar un posible fraude, necesitará colaboradores expertos que aporten los pertinentes datos psicológicos, sociológicos, culturales, ideológicos, etc., en relación con los sujetos o testigos de los hechos, cuyos testimonios se estudiará detenidamente, así como la recabada información histórica, cuando la misma sea relevante, sobre el lugar en que los hechos se han producido o se producen. Cuando se haya podido destacar el fraude, corresponderá a colaboradores científicos naturales determinar si los hechos tienen su adecuada explicación dentro de sus ciencias. Solo ante la negatividad fundamentada de tal explicación se clasificarán los fenómenos de su debida conceptuación paranormal hipotética, buscando, como es lógico, que el equipo investigador pueda observarlos de forma directa, utilizando medios técnicos de análisis y de registro de imagen, sonido y otras variables físicas que proporcionan certeza de objetividad, así como datos sobre las probables y siempre importantes constantes o los elementos comunes con fenómenos ya investigados, permitiendo la buscada definición precisa de lo sucedido. La crítica escéptica insiste en las posibles desviaciones introducidas por el observador, así como en la posible falta de sistematización en la recolección de datos. Enfoque experimental. Varias universidades del mundo e investigadores independientes emplean métodos experimentales, no necesariamente el uso del método científico o su realización al 100%, para repetir algo control en laboratorio. Alguno de estos fenómenos, uno de los principales iniciadores en este campo fue el ya mencionado Joseph en 1895 a 1980. Los resultados experimentales hasta ahora no han sido universalmente aceptados y en pocas ocasiones se ha admitido su publicación en revistas científicas con peer review, revisión por pares. El método normal de acepción de artículos científicos. La opinión de la comunidad científica. La posición de la comunidad científica establecida queda reflejada en el siguiente texto, cuyo autor es Martin Gardner. Que se equivocan, en mi opinión, los parapsicólogos. No hay una respuesta única a esto. Creo que en la mayoría de los casos sus resultados son fruto de un sesgo no intencionado en el diseño de los experimentos y en el análisis de los datos en bruto. En resumen, a mi modo de ver, hay tres fuentes principales de error en los experimentos clásicos: la prevención inconsciente del experimentador, el fraude deliberado por parte de los sujetos y un fraude poco frecuente por parte de los investigadores. No puedo decir que las fuerzas no existan, solo digo que la evidencia que tenemos de ellas es débil. Las declaraciones extraordinarias reclaman una evidencia mucho más extraordinaria que la que los parapsicólogos han sido capaces de reunir. Cuando los experimentos puedan ser repetidos fiablemente, cuando sea evidente que los controles guardan una producción razonable con la magnitud de las pretensiones y cuando magos sabios participen en el diseño de esos experimentos y sean testigos de los mismos, entonces no dudaré en cambiar de parecer. Otro miembro de la comunidad científica, el socio-psicólogo Eysenck, en obra de autoría común en el parapsicólogo Carl Sargent, escribe que frente a informes de acontecimientos paranormales, a un lado se sitúan aquellos que dicen están bien,
Vayamos a echar un vistazo. Para nosotros esos son los verdaderos científicos. Al otro lado tenemos a quienes no creen que puedan existir pruebas dignas de ser buscadas. Algunos científicos no desean que lo paranormal sea investigado. Están convencidos en el interior de sus propias mentes de que tales cosas no pueden existir, y aún más cuando se realiza alguna investigación en el campo de los que tales cosas no pueden existir. Esas gentes tratan de desacreditar las posibles pruebas conseguidas, a menudo con argumentos de ningún modo resultan aceptables a la luz de la crítica científica. Rechazamos con firmeza ese escepticismo de andar por casa. En principio, debe ser posible investigar científicamente toda anomalía a anormalidad. Por otro lado, debemos adoptar una postura crítica frente a las pruebas que se nos ofrezca e insistir en que esas anomalías paranormales estén apoyadas por hechos inegables. Solo entonces podemos proceder a alterar o desafiar las ideas establecidas por la ciencia. Sin embargo, hay una diferencia crucial entre un punto de vista escéptico y un punto de vista crítico. Nosotros debemos ser críticos, pero no escépticos. Según los escépticos, cabe la posibilidad de considerar los fenómenos parapsicólogos no como fenómenos reales, sino dentro de la psicología individual y social en estudios sobre el desarrollo de creencias. La psicología no se adhiere a los postulados de la parapsicología. Aún algunos psicólogos han sido prominentes parapsicólogos. Por ejemplo, en 1978 el catedrático de psicología checo Stanisław Grof, radicado en Estados Unidos, funda la Asociación Transpersonal Internacional, impulsado el estudio y la investigación de los estados modificados de la conciencia. Su aporte a la psicología ha sido bastante el conocer la conciencia no solo como un mero producto de nuestro cerebro, sino como algo que puede existir de un modo transmaterial y que trascendería, por tanto, los límites del tiempo y del espacio. Los fenómenos paranormales y los místicos tendrían cabida como objeto de estudio en este nuevo modelo de la psique humana, que ha desafiado los postulados establecidos por la ciencia convencional.